Esta pareja va a enfrentarse a serios problemas por culpa de su hijo. Si te gustan este tipo de historias, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Cuando Nick Callahan le pidió matrimonio a Claire, jamás imaginó que años después estarían en esta situación, no porque dudara del amor, sino porque nunca se les pasó por la cabeza el tamaño de las pruebas que tendrían que enfrentar. Casaron jóvenes, aún entusiasmados por los proyectos que habían creado juntos durante la Universidad en Wilmington. Nick, calculador y organizado, construyó una sólida carrera como consultor financiero. Claire, dulce y decidida, dejó su trabajo en el sector hotelero poco después de casarse, con el sueño de dedicarse por completo a la maternidad. Pero la vida, como siempre, no respetó sus planes. Durante el primer año, llegó finalmente el esperado resultado positivo, y con él, esa alegría desbordante que solo quienes sueñan con un hijo conocen. Lo celebraron en silencio, susurrando planes durante las madrugadas, como si tuvieran miedo de despertar al destino. Pero a las 9 semanas, la pesadilla llegó sin avisar, el primer aborto espontáneo. El médico fue delicado, explicando que era algo común, que a veces el cuerpo reacciona así cuando algo no va bien. Lo escucharon, lo aceptaron, pero el corazón no lo entendió. Meses después, un segundo resultado positivo encendió nuevamente la esperanza. Esta vez sería diferente, se decían, pero no lo fue. Otro aborto. Luego vino el tercero, y el cuarto, siempre antes de la 10ª semana. Cada pérdida dejaba marcas que ni el tiempo conseguía borrar. 2 años pasaron en ese ciclo cruel. Exhaustos física y emocionalmente, buscaron otras opciones. Consultaron especialistas, se sometieron a interminables exámenes, escucharon distintos diagnósticos. Al final, quedaron pocas certezas y un solo hecho: las posibilidades de que Claire lograra llevar un embarazo a término disminuían con cada intento. Fue entonces cuando decidieron intentar la fecundación in vitro. Las economías del matrimonio, el fondo para la casa, pequeños ahorros de seguridad, todo lo destinaron al tratamiento. Cuando les informaron que habían logrado obtener 3 embriones viables, sintieron que tal vez el sacrificio había valido la pena. El primer embrión implantado no resistió, el segundo tampoco, solo quedaba uno. Sentados frente a la doctora Henderson, en la clínica de fertilidad de Hartford, el peso de esa realidad llenaba el aire. Sé por todo lo que han pasado, dijo la doctora, con voz serena pero firme. Pero debo ser honesta, las condiciones del útero de Claire están muy comprometidas. Repetir el procedimiento podría poner en riesgo su salud. Claire apretó los dedos de Nick. No quería llorar. Ya había llorado demasiado. ¿Y el embrión?, preguntó Nick, intentando mantener la calma. El embrión está viable, respondió la doctora, pero mi recomendación es que consideren una gestación subrogada. Es la opción más segura tanto para el bebé como para Claire. Fueron palabras duras de escuchar, un golpe al orgullo y al sueño de gestar a su propio hijo, pero en ese momento, lo que más pesaba era el deseo de tenerlo vivo en sus brazos. Después de una semana de discusiones, dudas y noches sin dormir, tomaron la decisión. Buscaron la agencia recomendada por la clínica, discretamente, como exige este tipo de proceso, sin hacer ruido, sin involucrar a amigos ni familiares. La confidencialidad es algo que tomamos muy en serio, explicó la directora de la agencia en la primera reunión. El acuerdo es completamente reservado. Solo ustedes, la candidata y el equipo médico tendrán conocimiento del contrato. Nick y Claire aceptaron. Ni siquiera sus propios padres sabían los detalles. Evitaban hablar incluso del tratamiento anterior. No querían opiniones, ni juicios. Pasaron algunas semanas hasta que recibieron la llamada. Encontramos una candidata con el perfil ideal para su caso. Joven, sana, ya fue madre, historial médico impecable. Si lo desean, podemos organizar una reunión para conocerla. Nick respondió sin dudar: queremos. El sábado siguiente, fueron a una cafetería discreta en Ridgehaven, una ciudad cercana. El nerviosismo de Claire era evidente. Nick, como siempre, intentaba mantener la calma. Al entrar,
Vieron a la joven sentada junto a la ventana. Ella los vio llegar y se levantó con amabilidad. «Señor y señora Callahan, mucho gusto. Soy Sylvie Dawson». Era de piel clara, cabello rojizo recogido en un moño sencillo y ojos verdes firmes. No parecía intimidada. Era joven, pero transmitía una seguridad poco común. «Un gusto», Sylvie dijo Nick, extendiendo la mano. Se sentaron. Unos segundos de silencio fueron interrumpidos por Claire. «Gracias por aceptar reunirse con nosotros. Sabemos que no es una decisión fácil». Sylvie sonrió con naturalidad. «Tampoco fue fácil para mí. Lo pensé mucho. Tengo una hija de 4 años, Lily. Mi embarazo fue tranquilo, sin complicaciones. Sé lo que implica y soy plenamente consciente de la responsabilidad». Nick mantuvo el tono directo. «¿Y qué te motivó a hacerlo?». Sylvie respiró hondo. «Estoy pagando mis estudios de enfermería. Además, mi hermana atraviesa dificultades con su hijo pequeño, así que parte del dinero servirá para ayudarla. Pero, ante todo, estoy aquí porque sé que puedo hacer esto con responsabilidad y respeto». Claire escuchaba cada palabra con atención, buscando en sus ojos cualquier señal de desconfianza. Pero Sylvie parecía sincera. «Leí el contrato con el abogado que recomendó la agencia», continuó Sylvie. «No tengo dudas. Me siento cómoda con los términos y con todo el proceso médico». Nick y Claire intercambiaron una mirada rápida. Ella sería la mujer que llevaría su último embrión. «El único». «Entonces, estamos de acuerdo», dijo Nick, con firmeza. Sylvie asintió. «Cuando los médicos lo autoricen, estaré lista». La semana siguiente, Sylvie inició el protocolo hormonal en la clínica de Hartford. Exámenes, ajustes de dosis, todo realizado con absoluto rigor. Mientras tanto, Nick y Claire acompañaban cada etapa de cerca. Había una tensión silenciosa en el aire. No era miedo a Sylvie, sino al temor de que, una vez más, algo pudiera salir mal. Una noche, acostados en la cama, Claire susurró: «¿Sabes qué me asusta?». «¿Qué?». Nick se giró para mirarla. «Que todo salga bien, y yo no logre sentirme madre». Nick la atrajo hacia él. «Este bebé es nuestro, Claire. Siempre lo será». Ella cerró los ojos. Quería creerlo de verdad. La transferencia fue programada para la mañana del lunes. El destino del último embrión se decidiría allí. El centro de fertilidad en Hartford parecía aún más silencioso aquella mañana. Ni Claire ni Nick lograron dormir bien la noche anterior. Sylvie ya estaba en la clínica cuando llegaron, conversando tranquilamente con una enfermera. Parecía tranquila, pero Claire sentía un nudo en el estómago al verla. Por más segura que estuviera de su decisión, el hecho de que otra mujer llevara su único embrión era un sentimiento muy difícil de explicar. Poco después, la doctora Henderson los llamó. «Todo está listo. Sylvie está respondiendo bien a la medicación. El embrión está sano. Ahora realizaremos la transferencia». Sylvie les dedicó una pequeña sonrisa al pasar frente a ellos. «Todo saldrá bien», dijo con una sorprendente calma. El procedimiento duró menos de 1 hora. Cuando la doctora regresó, la pareja apenas podía respirar. La transferencia fue un éxito. Ahora debemos esperar. Los siguientes 10 días serían de pura espera, control y, por supuesto, ansiedad. Cada día recibían actualizaciones médicas. Sylvie informaba que se sentía bien, sin náuseas ni dolores. Claire leía cada mensaje con alivio, aunque el miedo siempre estaba presente. Al 11º día, el teléfono sonó temprano. Nick contestó con Claire a su lado. «¿Señor Callahan?». Era la doctora Henderson, con su tono sereno. «Los análisis lo confirman. El embarazo está establecido. El embrión se implantó con éxito». Las lágrimas de Claire comenzaron a caer de inmediato. Nick cerró los ojos, aliviado. Era solo el comienzo, pero esta vez, un comienzo prometedor. Las semanas siguientes pasaron como en un sueño. Los exámenes eran excelentes. Sylvie seguía la rutina al pie de la letra y el bebé se desarrollaba bien. Cada ecografía les mostraba cómo aquella pequeña vida tomaba forma. Aunque el contrato les exigía mantener cierta distancia, terminaron creando una relación de respeto con Sylvie. Ella mantenía siempre un profesionalismo impecable,
No hubo actitudes extrañas ni intentos de forzar intimidad. Una tarde, después de un control, mientras salían de la clínica, Selvi comentó: sé que todo esto es delicado para ustedes. Solo quiero que sepan que lo hago de corazón. Claire le sonrió con sinceridad. Lo sabemos, y estamos muy agradecidos, mucho más de lo que imaginas. A los 5 meses de embarazo, el médico confirmó que todo seguía perfecto. El bebé crecía fuerte y sano. Nick, finalmente, comenzó a permitirse hacer planes prácticos, habló con contratistas para preparar la habitación, elaboró un presupuesto para los gastos futuros, e incluso compró la primera ropita en secreto, para sorprender a Claire después. Por primera vez en años, se sentía algo de paz. Pero la paz, como ya habían aprendido, siempre es frágil. Aunque todo parecía estar bajo control, el peso emocional comenzaba a acumularse en Claire. Una noche, acostada junto a Nick, se desahogó: no puedo evitarlo, Nick. A veces me pregunto si de verdad me sentiré madre. Nick se giró hacia ella, acariciando su cabello. Claire, no importa quién lo esté llevando, es nuestro bebé, nuestro hijo. Esta vida existe porque nosotros la creamos. Ella respiró hondo, dejando que unas lágrimas discretas resbalaran por su rostro. Lo sé, pero es tan extraño. A veces siento que solo estoy observando todo desde fuera, sin ser parte de la historia. Nick la abrazó con fuerza. Serás una madre maravillosa. Cuando nazca, todo esto desaparecerá. Claire sonrió, pero ese nudo en la garganta no terminaba de desaparecer. Mientras tanto, Selvi comenzaba a sentir el peso psicológico de mantenerlo todo bajo control. El contrato la protegía legalmente, los pagos llegaban puntuales, el embarazo avanzaba bien, pero las noches solitarias eran largas, y los pensamientos cada vez más intensos. Lily, su hija, era lo único que la mantenía centrada. La niña, de apenas 4 años, no entendía bien lo que ocurría, pero notaba que su madre estaba diferente. «Mami, ¿el bebé será mi hermanito?», preguntó una vez. Selvi, con el corazón encogido, le respondió con ternura: «No, mi amor, ese bebé irá con otra familia, pero mamá siempre estará contigo». Lily asintió, todavía confundida, y volvió a jugar con sus juguetes sobre la alfombra. Selvi la observó, sintiendo cómo crecía dentro de ella una culpa silenciosa, hasta que, en una noche lluviosa, el pasado que tanto había intentado enterrar volvió a su puerta. Mientras pagaba la cuenta en un pequeño restaurante cerca de casa, escuchó una voz conocida a sus espaldas. «Selvi». Su cuerpo se tensó incluso antes de darse la vuelta. Era Blake, su exnovio, el padre de Lily, un pasado del que llevaba años intentando mantenerse alejada. Él nunca asumió la paternidad, desapareció cuando supo del embarazo, y ahora, de repente, allí estaba. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, seca. «Más bien debería preguntártelo yo. Años sin aparecer y ahora, ¿embarazada otra vez?», dijo él, con una sonrisa torcida. Ella intentó marcharse, pero él sujetó levemente su brazo. «Suéltame, Blake». «Tranquila, Selvi, no hay necesidad de esto, solo me pareció curioso». «¿Quién es el padre?». «Seguro alguien con dinero». «¿No?», la provocó, mirando su barriga todavía discreta. Selvi no respondió, intentaba mantener la calma. «No es asunto tuyo, Selvi. No soy tonto. Si quiero, puedo ir a la agencia, a la clínica. Apuesto que la pareja que te contrató estaría encantada de saber que alguien de tu pasado podría arruinar todo. O quizás, aparezco en una de esas consultas». Selvi sintió la garganta secarse. «Por favor, no hagas esto». Blake dio un paso adelante. «Hagámoslo fácil. Dame $20,000. Solo eso, recibes el resto de tu contrato, y yo desaparezco. Te lo prometo». «No tengo ese dinero, Blake. Todo está controlado por el contrato. Solo recibo pagos programados por la agencia». «Entonces búscalo, Selvi. Tú te metiste en esto, arréglalo». Se dio la vuelta y se marchó como si tuviera todo el tiempo del mundo. Selvi cerró la puerta con fuerza, respirando hondo. Las piernas le temblaban. Sabía que estaba entrando en una espiral peligrosa,
Los días que siguieron al encuentro con Blake fueron asfixiantes para Sylvie. Intentaba mantener su rutina de controles y descanso como siempre, pero por dentro vivía en un estado constante de alerta. Lo que más la atormentaba no era tanto la amenaza de Blake en sí, sino su imprevisibilidad. Blake siempre había sido un hombre inestable. Cuando desapareció tras el nacimiento de Lily, Sylvie creyó que jamás volvería a lidiar con esa sombra. Ahora, todo lo que había construido corría peligro de derrumbarse. Y lo más cruel, si él causaba algún problema, no solo ella sufriría las consecuencias. Había un bebé en juego, el bebé de Nick y Claire. La clínica continuaba con los controles mensuales. Los informes eran impecables. El bebé se desarrollaba sano. Sylvie presentaba todos los signos positivos y, técnicamente, el contrato seguía sin inconvenientes. Pero Claire, cada vez más, notaba algo diferente en Sylvie. No era físico, era algo en su mirada, en la inquietud de sus dedos mientras esperaban los exámenes, en la sonrisa forzada que intentaba mantener. Una mañana, después de una ecografía, mientras Nick fue al baño, Claire se animó a hablar. Sylvie, ¿puedo preguntarte algo? Claro, respondió Sylvie con su habitual sonrisa. Noto que últimamente estás un poco más ansiosa. No digo que sea algo grave, pero si hay algún problema, aunque sea personal, tal vez podamos ayudarte. Sylvie dudó unos segundos, respiró hondo y respondió con un tono sereno pero precavido: gracias por preocuparte, Claire. Solo es un poco de agotamiento. Mi hija está más inquieta por las noches y duermo mal. No tiene relación con el embarazo. Estoy bien. Claire asintió despacio, pero en su interior, la alarma seguía encendida. En el auto, camino a casa, Claire lo comentó con Nick. Está ocultando algo. Lo siento, Claire, respondió Nick con su habitual calma. Está lidiando con mucho. Además del embarazo, cuida de su hija, de su familia. Lo importante es que el bebé está bien. Claire miró por la ventana, incómoda. Solo no quiero que nos tome por sorpresa. Nick suspiró, apretando el volante. La agencia controla todo. Si hubiese algo grave, ya nos habrían informado. Pero Claire no lograba quitarse el mal presentimiento. Ese mismo día, al salir de la clínica, Sylvie encontró a Blake esperándola, apoyado casualmente en el capó de su coche. La sangre le heló. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja y tensa. Vine a hablar. Sylvie, no respondes mis mensajes. Me estás evitando. Blake, ya te dije que no tengo dinero. No voy a arriesgar el contrato, y mucho menos voy a poner en peligro este embarazo. Él se acercó, con su sonrisa cínica de siempre. Te haces la buena, pero sé cómo funciona esto. Estás ganando muy bien con este negocio. Esto señaló discretamente su vientre. No es solo por caridad. No entiendes nada, susurró Sylvie, nerviosa, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Entiendo que no quieres escándalos, continuó él. Imagina si la pareja se entera de que un ex anda rondando, de que tienes un pasado complicado que podría exponerse. Retrocedió un paso, pero sin perder el tono amenazante. Sylvie, no quiero problemas, solo quiero lo justo. 20,000. Después desaparezco. Ella apretó los dientes. No tengo ese dinero. No puedo. Entonces búscalo, o me presento en la próxima consulta. Quizá tenga una charla con esa pareja perfecta. Sin darle tiempo a responder, se dio la vuelta y desapareció en la esquina. Sylvie se quedó allí, temblando, con el corazón desbocado. El peso de la extorsión crecía cada vez más. En los días siguientes, el nerviosismo comenzó incluso a afectar su sueño. Se despertaba varias veces durante la madrugada, asustada por cualquier ruido. Lily lo notó. Mami, ¿tienes miedo?, preguntó la niña una noche. No, mi amor, respondió Sylvie, intentando sonreír. Solo es el bebé que se mueve. Está todo bien. Pero no lo estaba. Mientras tanto, en casa de los Callan, Claire y Nick ya habían comenzado a preparar la habitación del bebé. La pared azul claro estaba recién pintada, la cuna montada, y los muebles llegaban poco a poco. No logro tranquilizarme, confesó Claire, sentada al borde de la cuna. Claire, ya lo hablamos, dijo Nick acercándose. Hemos pasado
Por tanto, ahora debemos permitirnos disfrutar este momento. Ella negó en silencio. No puedo, Nick. Siento que todavía puede pasar algo, algo que aún no sabemos. Nick la abrazó. Lo superaremos juntos, como siempre lo hicimos. Al día siguiente, en la agencia, Selvi acudió para una revisión de rutina del contrato. El nerviosismo se le notaba, aunque intentaba disimularlo. La coordinadora de la agencia, la señora Miller, la observó con atención. «Selvi, ¿todo bien? Te noto algo tensa estas últimas semanas». «Estoy bien», respondió ella con una sonrisa breve. «Solo es el cansancio acumulado». La mujer asintió, pero no parecía del todo convencida. Blake, mientras tanto, seguía su juego de presión. No realizaba movimientos directos, pero enviaba mensajes esporádicos, siempre con el mismo tono. «No te olvides de mí, el tiempo corre. Si quiero, me presento». Las amenazas, aunque breves, eran precisas. Bastaba un simple mensaje para que el miedo regresara. Al final de esa semana, la tensión ya afectaba visiblemente a Selvi. Durante el ultrasonido, por primera vez desde el inicio del embarazo, su presión estaba algo elevada. «Todo está bajo control», dijo la doctora, «pero debemos monitorearlo de cerca». Claire notó la incomodidad de Selvi, y esta vez no pudo ignorarla. Al salir de la clínica, mientras Nick pagaba el examen, Claire se acercó de nuevo a Selvi. «Selvi, sé que no quieres preocuparnos, pero, pase lo que pase, por favor, avísame. No te juzgaré, solo quiero asegurarme de que todos estemos bien. Tú, el bebé, todos nosotros». Selvi mantuvo la sonrisa, pero sus ojos estaban húmedos. «Te prometo que, si es necesario, te lo contaré». Claire la miró durante unos segundos, intentando descifrar ese muro que Selvi levantaba cada vez más alto, y, sin saberlo, lo peor apenas estaba comenzando. El final del segundo trimestre llegó con una mezcla de alivio y una tensión silenciosa. El bebé seguía sano, Selvi estaba bien físicamente, pero la presión mental no hacía más que crecer. Blake continuaba rondando como una nube oscura, en el horizonte, siempre a distancia, siempre esperando el momento justo para avanzar. En los últimos días, sus mensajes se habían vuelto aún más frecuentes. No eran directos, pero llenos de insinuaciones. «¿Te imaginas si tu secreto deja de serlo? Aprovecha mientras todo está en calma. Alguien siempre termina pagando, Selvi». Cada notificación hacía que el corazón de Selvi se acelerara. Intentaba ignorarlos, borrar los mensajes, enfocarse en el embarazo, en su hija, en el contrato. Pero el miedo la iba devorando. Sabía que si Blake decidía exponerlo todo, quizás el contrato no se rompería legalmente, pero el estrés podría poner en riesgo al bebé, y eso le aterraba más que cualquier proceso judicial. Claire tampoco lograba estar tranquila. En los últimos controles veía a Selvi cada vez más inquieta, con la sonrisa más forzada. Las respuestas siempre eran las mismas. «Solo es él. Cansancio, Claire. Todo está bien». Pero Claire ya no creía en eso. Había algo más, algo que Selvi no quería compartir. «Nick, siento que alguien la está presionando», desahogó una noche. Nick intentaba mantenerse práctico. «Si realmente hay un problema, la agencia lo manejará. No podemos basarnos solo en suposiciones». Claire suspiró, frustrada. «Solo espero que no sea demasiado tarde cuando lo descubramos». Una mañana de viernes, Claire y Nick tenían una reunión de rutina en la agencia con la coordinadora, la señora Miller. Revisaban documentos, pagos y controles médicos. A mitad de la reunión, el teléfono de la coordinadora sonó. Ella atendió discretamente, pero su rostro cambió levemente. «Disculpen», dijo, «necesito atender esto un momento». Al colgar, respiró hondo y los miró con seriedad. «Hay algo que necesito compartir con ustedes». Claire sintió un vuelco en el estómago. «Hoy fuimos contactados por un abogado». Nick frunció el ceño. «¿Abogado? ¿De quién?» «Afirma representar a una persona con intereses legítimos sobre la gestación». Claire se quedó helada. «Eso no tiene ningún sentido». Según el abogado, un exnovio de Selvi alega ser el padre biológico de su hija y está intentando cuestionar su capacidad para cumplir el contrato de gestación subrogada.
argumenta problemas personales y financieros. El silencio en la sala se volvió pesado. Claire apretaba sus manos en el regazo, pero su corazón latía desbocado. Nick intentó entender. El contrato es claro. Ese hombre no tiene relación alguna con el bebé. Exactamente, respondió la señora Miller. Legalmente el contrato está firme, pero esta maniobra busca desgastar psicológicamente y forzar un acuerdo extrajudicial. Claire tragó saliva. O sea, chantaje. Chantaje disfrazado, confirmó la coordinadora. ¿Y cómo supo siquiera del acuerdo?, preguntó Nick. Ya molesto. No lo sabemos, pero parece conocer suficientes detalles como para intentar presionar a Selby. Claire sintió un escalofrío. Era su peor temor desde el inicio, un factor externo e incontrolable. Mientras tanto, Selby ya no podía ocultar el desborde emocional en casa. Lily, su hija de 4 años, lo percibía claramente. «Mami, ¿estás triste?» «No, mi amor. Solo cansada», respondió, intentando sonreír. Esa noche, Selby casi no pudo dormir. Los mensajes de Blake no paraban. Él sabía que estaba ganando terreno psicológico. «Si no resuelves esto pronto, puedo ir a su oficina». «No quiero hacerlo, Selby, pero me estás obligando. No seré yo quien pierda al final». No tenía respuestas, y lo peor, no tenía a quien acudir. Al día siguiente, la agencia la llamó. «Necesitamos hablar, Selby, es urgente». El corazón se le desplomó. Sabía lo que venía. En la reunión, Claire y Nick estaban presentes. El ambiente era tenso desde el primer minuto. La señora Miller abrió la conversación. «Selby, hemos recibido la notificación del abogado que representa a Blake. Ahora necesitamos total franqueza». Selby permaneció en silencio, visiblemente avergonzada. «Traté de protegerlos de esto. No quería involucrar al bebé ni ponerlo en riesgo». Claire respiró hondo. Había enojo, pero también compasión. «Selby, debimos haberlo sabido desde el principio. No estás sola en esto. Pensé que él desaparecería, como lo hizo antes». Nick fue directo. «Ahora metió un abogado, y el desgaste emocional puede afectar el embarazo». «Lo sé», respondió Selby con la voz quebrada. «Estoy aterrada. Él no quiere al bebé, solo quiere dinero». La coordinadora explicó. «El contrato está legalmente blindado, pero él busca generar presión, forzar el desgaste para que alguien termine pagándole por irse». Claire miró a Selby. «Firme, Selby, de aquí en adelante, no se puede ocultar nada más. Cada movimiento de él, cada mensaje, tienes que avisarnos de inmediato». Selby, llorando, solo pudo asentir. Afuera de la agencia, estacionado en un auto alquilado, Blake observaba el movimiento en silencio. Sonrió. Para él, el juego apenas comenzaba. La tensión instalada tras la reunión en la agencia no desapareció con los días. Al contrario, parecía crecer con cada amanecer. Selby sentía el peso doble. Por un lado, el embarazo delicado de un bebé que no era suyo. Por el otro, la presión constante de Blake, que ahora jugaba abiertamente con el tiempo y los nervios de todos. Nick y Claire mantenían las apariencias, pero las conversaciones en casa ya no eran las mismas. Antes hablaban de los colores de la habitación, del nombre del bebé, del ajuar. Ahora discutían estrategias legales y medidas de seguridad. «Hoy hablé con nuestro abogado», dijo Nick, revisando papeles en la mesa del comedor. Claire, al otro lado, apenas tocaba su plato. «¿Y qué te dijo?» «Técnicamente estamos protegidos. El contrato está muy bien armado, pero no podemos impedir que Blake siga intentando desgastarnos. Puede presentar denuncias absurdas solo para incomodar». Claire se recostó en la silla, frustrada. «Ese hombre no quiere justicia, quiere dinero, y va a exprimir lo que pueda hasta que alguien ceda». Nick suspiró. «Por eso debemos mantenernos fríos, no darle lo que busca». Claire lo miró fijamente. «¿Y Selby? Ella está en el medio de esto, y el bebé siente lo que ella siente. Este estrés ya está afectando el embarazo». Nick cerró los ojos, agotado. «Lo sé, y eso es lo que más me desespera». La semana siguiente, la agencia organizó una nueva reunión con Selby. Esta vez, además de los representantes de la clínica y la agencia,
También asistieron los abogados contratados por los Callahan. El objetivo era establecer un protocolo claro, cómo actuar si Blake avanzaba legalmente o intentaba un contacto directo. Selby llegó visiblemente afectada. Siento haberlos puesto en esta situación, dijo, casi llorando. El abogado de Nick fue directo, pero respetuosos. Selby, tú no causaste esto. El que actúa fuera de la ley es él, y vamos a protegerte en todo, pero necesitamos tu total colaboración. Ella asintió. Sigue mandando mensajes casi todos los días, confesó, y ahora amenaza con contactar periodistas y exponer el contrato. Todos en la sala guardaron silencio unos segundos. Claire, con el corazón acelerado, preguntó, ¿tiene alguna prueba? No, solo lo que vio cuando me encontró en el restaurante. Dedujo lo que estaba pasando, pero no tiene documentos ni acceso al contrato. El abogado respiró hondo. Eso dificulta cualquier acción legal por su parte, pero no impide que intente crear un escándalo mediático si logra captar la atención de algún medio sensacionalista. La coordinadora de la agencia agregó, reforzaremos el sigilo absoluto. Ninguna información puede filtrarse. La prensa solo trabaja con filtraciones. Nick apretó la mandíbula. ¿Y cuánto tiempo hasta que se canse? El abogado fue honesto. Chantajistas como él solo se detienen cuando pierden el poder de presión, o cuando entienden que no obtendrán nada. Claire mordió sus labios. ¿Y si va tras la familia de Selby? Selby tragó saliva, aterrada. Con solo pensarlo, ya le pedí a mi hermana que no conteste números desconocidos, dijo, pero tengo miedo, mucho miedo de que se meta con mi hija. Su voz vaciló, los ojos llenos de lágrimas. Claire le tomó la mano. Vamos a protegerlas. En los días siguientes, la agencia intensificó el seguimiento psicológico de Selby. Las consultas se volvieron semanales, monitoreando no solo el desarrollo del bebé, sino también el estado emocional de Selby. El médico fue claro, el bebé sigue sano, pero el nivel de estrés de Selby está al límite. Debemos encontrar la manera de protegerla emocionalmente o esto puede afectar el parto. Claire comenzó a llamarla todos los días, ya no como cliente, sino como un apoyo personal. Si necesitas cualquier cosa, Selby, no dudes en llamarme, aunque solo sea para desahogarte. Gracias, Claire. No sabes cuánto me ayuda. Mientras tanto, Blake seguía jugando con el tiempo. Sabía que los días jugaban a su favor. Cada jornada que pasaba, la presión aumentaba. Cada mensaje que ignoraba Selby, él enviaba otro aún más amenazante. ¿Qué era? ¿Pasará si esto estalla después del parto? ¿El escándalo que sería? Aún podemos arreglar esto en silencio. Cuando hable con la prensa, ya no podrás controlar lo que venga. Una tarde lluviosa, al regresar de la clínica, Selby vio el coche de Blake estacionado en la esquina de su calle. Él bajó lentamente, queriendo ser visto. El tiempo corre, Selby dijo con su sonrisa cínica. Sabes que no podrás ignorarme siempre. Ya te lo he dicho todo, respondió ella, tensa, manteniendo distancia. 20,000, Selby, eso es todo lo que quiero, y desaparezco. No tengo ese dinero. Se acercó y le susurró, pero la pareja sí lo tiene. Para ellos es nada. Te están pagando mucho por este bebé. Selby tragó saliva. No los voy a involucrar. Ya los involucraste, Selby. Solo falta que ellos lo sepan, murmuró, antes de girarse e irse. Selby quedó temblando, completamente paralizada. En los días siguientes, el equipo médico comenzó a preocuparse seriamente. Su presión subió, informó la obstetra. Aún no es crítico, pero estamos cerca. Necesita estabilidad emocional cuanto antes. Nick y Claire escucharon el diagnóstico con el corazón encogido. ¿Hay riesgo real para el bebé?, preguntó Nick. Sí, existe riesgo de parto prematuro. Claire le tomó la mano a su esposo, con la voz quebrada. No podemos perder a este bebé, Nick, no después de todo lo que hemos pasado. Nick cerró los ojos, conteniendo su propia angustia. Vamos a tomar medidas, ahora, dijo con firmeza. Este hombre tiene que parar. Esa noche, mientras Claire dormía agotada, Nick permaneció despierto, mirando el techo. Su mente no dejaba de dar vueltas, considerando una decisión arriesgada. Si el camino legal no estaba funcionando, quizás
Había llegado el momento de buscar otra salida, fuera de los contratos, fuera de la agencia, fuera de las reglas, pero dentro de lo único que importaba, salvar al bebé. Nick pasó la noche en vela, como tantas otras desde que empezó todo, pero esta vez había una diferencia. Por primera vez aceptaba que el sistema legal no sería suficiente. Había reglas, sí, pero también había límites que, al ser cruzados, exigían otro tipo de acción. La sola idea de perder a ese bebé, después de todo lo que Claire había atravesado, le resultaba insoportable. Sabía que debía actuar. Y pronto, a la mañana siguiente, mientras Claire salía temprano para el control con la obstetra, Nick hizo una llamada que llevaba días preparando. Es sobre aquel favor que hablamos, dijo con voz firme. Necesito que suceda ahora. Al otro lado de la línea, la respuesta fue breve y directa. Entendido. Me encargo. Nick colgó, respiró hondo y se quedó varios minutos sentado, con la mirada fija en la mesa de la cocina. Sabía que estaba entrando en terreno gris, pero proteger a su esposa, a Sylvie y, sobre todo, al bebé, estaba por encima de cualquier dilema moral. Mientras tanto, en la clínica, Sylvie se realizaba un nuevo control bajo la atenta mirada de la médica. Tu presión se estabilizó un poco hoy, dijo la doctora Henderson, pero debes mantenerte tranquila estos días. Cualquier nuevo estrés puede desestabilizarlo todo. Claire se sentó junto a Sylvie durante la consulta. Estamos aquí contigo, le aseguró. Pase lo que pase. Sylvie sonrió, pero su mirada seguía cargada de angustia. Lo sé, solo espero que él se detenga antes de que sea demasiado tarde. 2 días después, ocurrió lo inesperado. Sylvie recibió un nuevo mensaje de Blake, pero esta vez, el tono era distinto. ¿Podemos hablar? Ya no quiero más problemas. Confundida, ella respondió con cautela. ¿Hablar de qué? Quiero cerrar esto. Solo necesito verte una última vez. El miedo volvió a apoderarse de ella. No sabía si era otra trampa, pero sentía que el juego había cambiado. Sin saber a quién acudir, Sylvie llamó a Claire. ¿Quiere verme? Ahora, dice que solo quiere hablar y cerrar todo, pero no confío en él. Claire pensó rápido. Dime dónde. Voy contigo. No va a hacerte nada si yo estoy ahí. Sylvie dudó, pero terminó aceptando. Está bien. Horas después, en una cafetería alejada de la ciudad, Sylvie y Claire llegaron juntas. Blake ya estaba allí, sentado en un rincón, con su gorra habitual y la misma sonrisa molesta de siempre. Al acercarse, Blake levantó las manos como quien quiere demostrar que viene en paz. No vengo a buscar problemas. Claire lo miró fríamente. Entonces habla, y rápido. Blake miró directamente a Sylvie. Lo he pensado mejor. No voy a insistir. Ya no quiero el dinero. Ambas se miraron, desconfiadas. ¿Y por qué ese cambio repentino?, preguntó Claire, cruzándose de brazos. Blake se encogió de hombros. Alguien me hizo ver que es mejor desaparecer antes de que esto se complique demasiado. Sylvie frunció el ceño. ¿Quién te habló? Blake sonrió. Digamos que recibí una visita, bastante persuasiva. Claire mantuvo la mirada firme, el corazón acelerado. ¿Estás amenazando a alguien ahora, Blake? No, esta vez fue al revés. Me dieron un aviso, muy claro. Alguien me explicó cuáles serían las consecuencias de seguir presionando. Se inclinó hacia adelante. No necesitan saber quién, pero créanme, no volverán a saber de mí. Sarah levantó lentamente, dejó dinero para el café y concluyó: buena suerte con el bebé. Se lo merecen. Ya me he entrometido demasiado. Y se marchó, dejando a ambas atónitas. En el auto, de regreso a la ciudad, Sylvie seguía temblando. Claire, ¿qué acaba de pasar? No lo se respondió, aunque su mente no dejaba de dar vueltas. No tengo idea de quién lo visitó, pero dentro de ella, comenzaba a crecer una sospecha incómoda. Más tarde esa noche, ya en casa, Claire no pudo contener su inquietud. Mientras Nick leía en el sofá, ella se acercó lentamente. Nick, ¿podemos hablar? Él cerró el libro y la miró con atención. Claro, ¿qué sucede? Hoy nos vimos con Blake. Dijo que recibió una visita. Alguien lo convenció de parar. Nick mantuvo el rostro sereno, pero sus ojos brillaron un instante. ¿Y quién crees que fue?
Nick, no tiene sentido. ¿De repente simplemente se rinde? Después de meses presionando, Claire lo miró fijo. ¿Fuiste tú? Por un instante reinó el silencio. Nick suspiró, apoyando los codos sobre las rodillas. No podía seguir viendo todo esto, Claire. Verte sufrir, ver a Sylvie destrozándose, arriesgar al bebé. Claire abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué hiciste? Pedí un favor a alguien, un viejo cliente mío, nada ilegal, solo una conversación firme, para que entendiera que, si cruzaba los límites, acabaría hundiéndose. Claire se llevó las manos al rostro, asustada. Nick, ya no podía confiar en el sistema, tenía que protegerte, proteger a nuestro hijo. Por unos segundos, ella permaneció en silencio absoluto, procesando todo. Luego, con la voz temblorosa, dijo, ¿y si esto vuelve a perseguirnos? Nick se levantó, tomando delicadamente su rostro. No lo hará. Ahora entendió el mensaje, y por fin, Claire, por fin podemos concentrarnos en lo que importa, el bebé. En los días siguientes, la paz, por primera vez en meses, volvió a instalarse. Sylvie recuperó la tranquilidad, su presión se estabilizó y las semanas avanzaron sin sobresaltos. Pero, incluso en medio de esa calma aparente, Claire no podía evitar un pensamiento. ¿Cuántos secretos más tendrían que ser enterrados para que ese bebé naciera en paz? El silencio que siguió a la desaparición de Blake fue casi irreal para todos los involucrados. Durante semanas, no hubo llamadas, mensajes, amenazas ni ningún movimiento de su parte. Parecía que finalmente, después de meses de tensión creciente, lo peor había quedado atrás. Pero para Claire, ese silencio también era inquietante, un vacío extraño. Sabía que la calma no siempre significa paz. A veces, es solo el intervalo entre un problema y otro. Sylvie, por su parte, empezaba por fin a respirar un poco más tranquila. Lily volvió a dormir bien por las noches, le dijo un día a Claire, durante un nuevo ultrasonido. Y yo también. El médico confirmó la mejoría, la presión se ha estabilizado, todos los exámenes están perfectos. El bebé sigue creciendo según lo esperado. Ahora entramos en la fase de mayor cuidado hasta el parto, pero pueden estar optimistas. Claire sonrió, aunque aún cargaba con el peso de la ansiedad acumulada durante tantos meses. Ya falta poco, dijo con emoción contenida. Solo unas semanas más y por fin tendremos a nuestro bebé. En casa, Nick intentaba no mostrarlo, pero el episodio con Blake seguía rondando su mente. Sabía que había cruzado una línea de la cual no se regresa, y aunque había funcionado, también cargaba con el peso de saber que pisaba un terreno peligroso. Aún con Blake fuera, seguía siendo impredecible. Nick ya había instruido a su contacto para que monitoreara discretamente cualquier movimiento extraño por parte de Blake. Necesitaba asegurarse de que realmente se mantuviera lejos. Las semanas avanzaban. Llegó el 8º mes. El ajuar estaba completo, la cuna montada, el cochecito ya preparado en la sala, esperando el gran día. Todo parecía finalmente encaminado. Una noche de sábado, Claire y Nick estaban acostados, observando el cuarto del bebé. ¿Ya listo? ¿Ya elegiste el nombre?, preguntó Nick sonriendo. Estoy entre dos, pero creo que me estoy enamorando de Ethan, respondió ella. Nick sonrió. Ethan Callahan. Suena bien. Claire se giró y lo abrazó. Nick, gracias. ¿Por qué? Por todo. Por sostenernos. Por protegerme. Nick guardó silencio unos segundos. Sabía que esas palabras llevaban más peso del que ella misma percibía. No respondió, solo la abrazó más fuerte, pero la calma estaba a punto de ser nuevamente alterada. El lunes siguiente, bien temprano, Claire recibió una llamada inesperada de la señora Miller, de la agencia. Claire, buenos días. Necesitamos que tú y Nick vengan hoy mismo a la oficina. Surgió una situación delicada. El corazón de Claire comenzó a latir acelerado. ¿Qué pasó? Prefiero explicarlo en persona. Es lo mejor. Claire colgó e inmediatamente llamó a Nick. Al llegar a la agencia, encontraron a la coordinadora con el semblante serio. Sylvie ya estaba en la sala de espera, visiblemente afectada. Señora Miller, ¿qué sucede?, preguntó Nick directamente.
La coordinadora respiró hondo. Hemos recibido una notificación formal de parte de un periodista. Contactó a la agencia solicitando información sobre el contrato de gestación subrogada de ustedes. Claire se quedó pálida. ¿Cómo? ¿Quién es ese periodista? No sabemos exactamente cómo se enteró. No reveló la fuente. Solo indicó que recibió información anónima, sugiriendo que Sylvie está involucrada en un contrato confidencial y que hubo un intento de extorsión durante el embarazo. La sangre de Claire se heló. Nick apretó los puños. Esto no puede estar pasando. Otra vez, Sylvie, con la voz temblorosa, finalmente habló. Claire, Nick, no sé si fue Blake, pero estoy segura de que tiene que ver con él. Pero él desapareció. Sylvie, exclamó Nick, irritado. Lo sé, pero, quizás, nunca se fue del todo. Quizás vendió la información, o usó a alguien para filtrar lo que sabía. Claire negó con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y el periodista?, preguntó. Aún no publicó nada, respondió la señora Miller. Pero está presionando por respuestas. Busca claramente el sensacionalismo. No es un gran medio, es un blog local de investigación, pero el riesgo es que la historia se viralice. Nick respiró hondo. Esto podría explotar. Exactamente, confirmó la coordinadora. Y el mayor peligro ahora no es el contrato en sí, sino el estrés que todo esto podría causar en Sylvie, tan cerca del parto. Claire sintió como el peso volvía a caer sobre su pecho. Al salir de la reunión, la pareja guardó silencio durante varios minutos en el coche. Nick conducía con la mirada fija en la carretera. Esto nunca va a terminar, ¿verdad?, susurró Claire. Nick tardó en responder. Está intentando destruirnos de otra manera ahora. Como no consiguió el dinero, busca venganza. Claire respiró hondo. ¿Y qué vamos a hacer? Nick apretó el volante con fuerza. Ahora, vamos a enfrentarlo. Pero esta vez, según nuestras reglas. Miró a Claire con determinación. Sí, quieren guerra, la tendrán, pero la jugaremos nosotros. Claire asintió, sintiendo cómo, por primera vez en mucho tiempo, la confianza renacía en medio del caos. Pero, en el fondo, sabía que estaban entrando en la fase más peligrosa de todas. El bebé estaba a punto de nacer, y cualquier movimiento en falso podría costarles todo. Los días siguientes fueron un auténtico campo minado. Cada hora que pasaba sin que se publicara el artículo, Claire y Nick respiraban un poco aliviados, pero sabían que ese silencio podía ser apenas la antesala de una bomba a punto de estallar. La agencia reforzó el protocolo de confidencialidad. El equipo legal estaba en alerta, preparado para actuar en cuanto cualquier contenido saliera a la luz. Sylvie intentaba mantenerse tranquila, pero la ansiedad comenzó a erosionar nuevamente su equilibrio. El miedo constante de ver su historia expuesta en un escándalo público la atormentaba día y noche. ¿Y si la gente lo descubre, Claire? ¿Y si empiezan a hablar de mi hija?, desahogó durante una nueva consulta. No vamos a permitir que eso ocurra, respondió Claire, sujetándole la mano con firmeza. Pero ni siquiera Claire podía creer del todo sus propias palabras. El viernes por la mañana, sucedió lo peor. Mientras desayunaba en la cocina, Nick recibió una notificación en su celular. Era un mensaje de uno de los abogados. Salió. Inmediatamente accedió al enlace. En el sitio web de un blog local de investigación aparecía el titular: Gestación subrogada, chantaje y secretos, el caso oculto del embarazo millonario en Hartford. Las manos de Nick temblaban mientras leía los primeros párrafos. El periodista había publicado un artículo completo, lleno de insinuaciones, fuentes anónimas y supuestos testimonios que relataban un acuerdo secreto de gestación subrogada, involucrando a una pareja adinerada y una joven madre presionada por su exnovio para pagarle una gran suma de dinero. No se mencionaban nombres directamente, pero los detalles eran suficientes para que cualquiera del círculo cercano hiciera las conexiones. Claire entró en la cocina segundos después y, al ver el rostro de Nick, lo supo. Salió, ¿verdad? Nick solo asintió, mostrándole la pantalla. Claire sintió que las piernas le fallaban. Dios mío. Minutos después, la señora Miller llamó. Estoy reunida con el equipo legal. El blog no violó el contrato directamente,
pero abrió la puerta a las especulaciones. No podemos evitar que la historia se propague, pero haremos lo posible por contener el daño. ¿Esto afectará a Selvi?, preguntó Claire con la voz quebrada. Sí, lamentablemente sí. Ya están circulando comentarios en foros locales. Algunas personas están intentando descubrir quién es ella. En ese instante, Selvi recibió decenas de mensajes en su celular. Algunas amigas cercanas preguntaban, fingiendo preocupación. Otras ya insinuaban haber leído el artículo. El pánico se apoderó de ella. Claire, no sé qué hacer, gritó por teléfono. Tranquila, Selvi, no respondas a nadie. La agencia y los abogados están manejando todo, pero el daño ya estaba hecho. El secreto que sostenía emocionalmente a Selvi se había roto. La exposición pública comenzaba a destruir su estabilidad. El equipo médico fue notificado de inmediato. El alto nivel de estrés podía adelantar el parto. Selvi fue internada para un monitoreo intensivo. Nick y Claire acudieron al hospital. Ese mismo día, en la habitación, Selvi intentaba contener las lágrimas. Siento que todo se va a derrumbar, Claire. Tengo miedo por el bebé, por mi hija, por todo. Claire le sujetó las manos con fuerza. Estamos aquí, no vamos a permitir que les pase nada. La médica entró al cuarto poco después. La presión ha subido. Aún no estamos en zona crítica, pero no podemos permitir que continúe así. Nick preguntó preocupado. ¿Hay riesgo real de parto prematuro? Sí, respondió la médica con franqueza. Cualquier nuevo pico emocional puede desencadenar el trabajo de parto. Ese mismo día, los abogados de la agencia y del matrimonio iniciaron acciones legales contra el blog. Enviaron notificaciones acusando difamación, violación de privacidad y uso indebido de información confidencial. Pero el daño en Internet ya estaba hecho. Las publicaciones comenzaron a compartirse en redes sociales locales, foros de discusión, y hasta en algunos portales de chismes más grandes. Aunque el caso aún no había explotado a nivel nacional, la presión en la comunidad local era brutal. Mientras tanto, Nick tomó una decisión drástica. Voy a hablar directamente con él. Periodista, le dijo a Claire esa noche. ¿Qué, Nick? Eso puede ser peligroso, no más que lo que ya estamos enfrentando. Este hombre no sabe con quién está jugando. Debe entender que esto puede costarle caro. Claire dudó, pero no lo detuvo. Al día siguiente, Nick logró concertar una cita con el periodista, un tal Jared Monroe. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de miradas curiosas. Señor Callan, comenzó Jared, con aire confiado. Imaginé que este encuentro ocurriría en algún momento. Escuche, bien, dijo Nick, firme. Usted no está jugando con celebridades. Está jugando con la vida de personas reales. Está poniendo en riesgo la salud de mi hijo. Solo publiqué lo que llegó a mí, respondió Jared, con tono cínico. Recibí información confiable. No mencioné nombres. No he cometido ningún delito. Aún lo interrumpió Nick. Pero sabe muy bien hasta dónde puede llegar esto. Tengo en mis manos un expediente completo de acciones legales que podemos iniciar contra usted, su blog y cualquier financista de este contenido. Jared frunció el ceño. ¿Esto es una amenaza? Nick se inclinó hacia adelante. No, es una advertencia. Aún tiene tiempo de eliminar todo, publicar una rectificación y alejarse de esta historia. Si no lo hace, le garantizo que su carrera en este ámbito será muy corta. Por unos segundos, el periodista mantuvo la mirada, pero la tensión era evidente. Nick sabía que había golpeado donde dolía. Piénselo bien, Monroe, usted no tiene idea de quién realmente mueve los hilos de esta historia, pero yo sí, y le aseguro que hay personas mucho peores que yo involucradas. El periodista no respondió. Usted decide, concluyó Nick, levantándose y marchándose. 2 días después, Jared Monroe publicó discretamente una nota en su blog aclarando que la información recibida no pudo ser verificada completamente, por lo tanto, he decidido suspender temporalmente cualquier nueva investigación sobre el caso. El artículo original fue eliminado pocas horas después. En el hospital, Selvi recibió la noticia con alivio. Lo borró, confirmó Claire, y con eso, la tormenta empieza a calmarse. La médica sonrió,
La presión de Selvi vuelve a estabilizarse. Si todo sigue así, podremos llegar al parto sin complicaciones. Selvi, con lágrimas en los ojos, susurró: gracias por todo. Claire le apretó la mano. Ahora enfoquémonos en lo importante. El bebé está por llegar, y nadie nos quitará eso. Aunque el alivio era palpable, en el fondo Claire sabía, aún quedaba un último giro en esta historia. El silencio que siguió a la eliminación del artículo fue, esta vez, más auténtico. No hubo nuevas publicaciones, mensajes, amenazas ni movimientos de Blake o de nadie más. El equipo jurídico continuó con el monitoreo por precaución, pero, con el paso de las semanas, todo parecía finalmente dirigirse hacia el desenlace tan esperado. Aún así, Claire no lograba relajarse del todo. Su instinto protector seguía en alerta, no por miedo a nuevas amenazas, sino porque sabía que ahora, el mayor reto sería el nacimiento del bebé. El 9º mes llegó, trayendo alivio y ansiedad a partes iguales. Selvi estaba fuerte, el bebé, sano, el equipo médico, optimista. En los últimos días, Claire y Selvi comenzaron a hablar con mayor frecuencia, creando un vínculo que iba mucho más allá del contrato. Nunca imaginé que sería tan difícil. Claire confesó Selvi durante uno de los últimos controles. Ninguna de nosotras lo imaginó, respondió Claire, sonriendo con ternura. Pero mira hasta dónde hemos llegado. Lo importante ahora es que pronto tendremos a este bebé en nuestros brazos. Selvi respiró hondo. Solo quiero que todo termine bien. Quiero poder mirar atrás y decir que valió la pena. Lo valdrá, aseguró Claire con convicción. En casa, Nick se mantenía enfocado en los detalles prácticos. ¿La maleta para el hospital ya está lista?, preguntó una noche, revisando la lista nuevamente. Nick. Claire sonrió. Has revisado esa lista 5 veces. Solo quiero estar seguro de que nada saldrá mal, respondió él, sincero. Claire se acercó y lo abrazó. Yo también lo quiero, pero ahora, ya no está en nuestras manos. Le toca a la naturaleza. Nick no dijo nada, solo la abrazó más fuerte. Una semana después, el teléfono sonó a las 4:17 de la madrugada. Era Selvi. Su voz, aunque firme, dejaba entrever los nervios. Claire, creo que está empezando. ¿Las contracciones? Llevan más de 1 hora. Llamé a la doctora, me dijo que vayamos al hospital. Claire despertó a Nick rápidamente. Esa hora, minutos después, todos estaban en camino al hospital. Durante el trayecto, el silencio en el coche estaba cargado de tensión y expectativa. Selvi intentaba controlar su respiración con cada nueva contracción. Claire le sostenía la mano desde el asiento trasero, mientras Nick conducía sin apartar la vista de la carretera. Todo saldrá bien, Selvi, dijo Claire, intentando transmitir seguridad. Selvi asintió, apretando su mano con fuerza. Lo sé, solo tengo miedo del parto, de todo. Estoy aquí, respondió Claire, y estaré aquí hasta el final. En el hospital, todo fue preparado rápidamente. El equipo médico, ya familiarizado con el historial de Selvi, actuó con agilidad y precisión. Estamos monitoreando todo, dijo la obstetra con calma. El bebé responde perfectamente. Nick y Claire permanecieron al lado de Selvi durante todo el trabajo de parto. Las horas siguientes fueron agotadoras. Las contracciones se intensificaron, el dolor aumentaba, el cansancio pesaba sobre Selvi, pero ella seguía firme. A cada nueva oleada de dolor, Claire le sujetaba la mano aún más fuerte, susurrando palabras de aliento. Lo estás haciendo muy bien, ya casi llegamos. Selvi, entre contracción y contracción, miraba a Claire con una mezcla de miedo y fortaleza. Este bebé lo merece, Claire, después de todo lo que hemos pasado, y lo tendrá, gracias a ti. Tras 12 horas de esfuerzo, finalmente llegó el momento. El equipo se posicionó. La médica dio las últimas instrucciones. Empuja, Selvi, con fuerza, ya casi está. Nick sujetaba el brazo de Claire, ambos completamente emocionados. Selvi reunió fuerzas que no sabía que aún tenía y, en el último esfuerzo, sintió el alivio inmediato cuando el bebé finalmente nació. El llanto fuerte y claro llenó la sala. Es un niño, anunció la médica con una sonrisa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Claire y Nick.
Esan, susurró Claire con la voz entrecortada. Nick la abrazó con fuerza, ambos desbordados de emoción, alivio y agotamiento. Sylvie, aún acostada, miraba al pequeño con una expresión de paz. La médica acercó al bebé a Claire. ¿Quieres cargarlo? Claire extendió los brazos con cuidado, recibiendo a Esan por primera vez. El mundo pareció detenerse por unos segundos. Todo lo que habían atravesado, las pérdidas, los miedos, los dolores, quedaban atrás en ese instante. Allí, en ese llanto fuerte, había vida, había esperanza. Nick puso la mano sobre el hombro de Claire, con lágrimas en los ojos. Nuestro hijo, Claire, nuestro hijo. Ella sonrió, emocionada. Nuestro milagro. Minutos después, Claire se acercó a Sylvie con el bebé en brazos. Es perfecto, dijo con una sonrisa emocionada, y todo esto fue posible gracias a ti. Sylvie miró al bebé, con infinito cariño, las lágrimas le corrían silenciosamente. Es de ustedes, siempre lo fue. Claire se inclinó y, con delicadeza, abrazó a Sylvie. Fuiste mucho más que una gestante, fuiste nuestra fuerza cuando todo parecía imposible. Sylvie sonrió. Gracias por confiar en mí. Horas después, ya con todo estabilizado, Nick y Claire permanecieron en la habitación, observando a Esan dormir plácidamente en la cuna del hospital. Nick, dijo Claire en voz baja. Sí, ahora sí puedo respirar. Nick sonrió. Ahora sí, amor, ahora sí. Pero, aunque por fin disfrutaban de la paz del momento, ambos sabían que, para cerrar esta historia por completo, aún quedaba un último capítulo, el ajuste final de cuentas. Las primeras semanas después del nacimiento de Esan estuvieron completamente dedicadas a él. Nick y Claire se turnaban en las madrugadas, adaptándose a la extenuante rutina de los primeros días. Pero, incluso en medio del cansancio, había un brillo nuevo en los ojos de ambos. Era como si todo el peso de los últimos meses finalmente comenzara a disiparse con la presencia de ese pequeño ser. Aunque, en el fondo, aún quedaba algo suspendido en el aire, algo que Claire sentía, aunque no lo dijera en voz alta. La agencia seguía gestionando los últimos detalles burocráticos del contrato, especialmente el cierre formal de la gestación. Subrogada con Sylvie, durante una de las reuniones finales, Claire quiso ver a Sylvie personalmente. ¿Cómo está Lily?, preguntó Claire sonriendo, feliz y curiosa por el hermanito prestado, como ella le llama, respondió Sylvie con brillo en los ojos. Ambas sonrieron. Nunca podré agradecerte lo suficiente, Sylvie. Sylvie le tomó la mano. Ustedes merecían formar esta familia, y yo encontré mi propia paz en este camino. Mientras tanto, Nick recibió una llamada de su contacto, el mismo que había conversado con Blake meses atrás. Necesitamos hablar, Nick. Nick sintió el estómago apretarse. ¿Ocurrió algo? Sí, ha vuelto. Ese mismo día, Nick se reunió en un lugar discreto con el investigador privado que había contratado desde el inicio del conflicto con Blake. Explícame, pidió Nick. Blake está intentando vender la historia a un sitio más grande, fuera de la región. No ha aparecido públicamente por temor a lo que ya causó, pero ahora, con el bebé nacido y el contrato cerrado, cree que puede sacar dinero contando los detalles. Nick pasó las manos por el rostro, respirando hondo. No va a parar nunca, ¿verdad? No mientras crea que todavía puede sacar algún beneficio de esto. Nick reflexionó unos segundos. ¿Y qué propones? El investigador fue directo. Podemos hacer un último acuerdo con él, no legal, un acuerdo real, o resolverlo definitivamente. Nick lo miró fijamente, sintiendo nuevamente el peso moral de la situación. Durante los días siguientes, mientras organizaban el encuentro, Nick y Claire apenas lograban descansar. Las discusiones, sin embargo, ya no eran sobre qué hacer, sino sobre el costo emocional de sus decisiones. A veces me pregunto en qué momento se nos fue de las manos, desahogó Claire una noche. Quizás cuando aceptamos la gestación. Subrogada, respondió Nick con sinceridad. Claire negó suavemente. No, fue cuando dijimos sí al desespero, cuando empezamos a aceptar hacer lo que fuera necesario. Y ahora, estamos aquí. Lo miró con lágrimas discretas. Pero, Nick, la verdad es que lo haría todo de nuevo, por nuestra familia, por nuestro hijo.
Nick le apretó las manos, emocionado. Yo también, y haré lo que sea necesario, hasta el último segundo. Finalmente, se organizó el encuentro. Nick y el investigador se reunieron nuevamente, esta vez, con Blake. Eligieron un hotel discreto, lejos de cualquier mirada curiosa. Blake entró en la sala con su sonrisa habitual, aunque había tensión en su rostro. Así que, volvemos a hablar, dijo con ironía. Nick fue directo. Esto se termina hoy, Blake. Blake se encogió de hombros. Depende de lo que tengas para ofrecer. El investigador colocó un sobre la mesa. Aquí tienes $20,000 en efectivo, pero con una condición: desapareces. No vendes esta historia a nadie, no contactas más a Sylvie, Claire ni a nadie relacionado con nosotros, ni ahora ni dentro de 10 años. Blake levantó una ceja. ¿20,000? ¿Eso es todo? Nick lo miró firme. Es todo, y es tu última oportunidad de salir entero de esta historia. Por unos segundos, Blake permaneció en silencio, observando el sobre como un animal evaluando una trampa. Tienen suerte de que sea más inteligente de lo que aparento, respondió, con cinismo. Sé cuándo es el momento de retirarme. Agarró el sobre y se levantó. Pero no se engañen, todo el mundo tiene un precio. El de ustedes fue alto, el mío está pagado ahora. Y se fue, dejando la puerta cerrarse tras de sí con un golpe seco. Ese mismo día, Nick regresó a casa. Claire lo esperaba en la sala, ansiosa. ¿Terminó? Nick asintió. Terminó. Claire rompió en lágrimas, abrazándolo con fuerza. Ahora sí, podemos vivir en paz. Nick le besó la frente y, por primera vez en meses, sonrió con sinceridad. Ahora sí. Meses después, en una mañana soleada, Nick, Claire, Sylvie y los niños se encontraron en un parque para hacer un picnic. Era la primera vez que se veían fuera de consultorios, clínicas y reuniones. Lily jugaba con Ethan en el césped, bajo la atenta mirada de las madres. Te veo diferente, Sylvie, dijo Claire sonriendo. Es la primera vez en mucho tiempo que puedo dormir tranquila, respondió Sylvie. Nick observaba a los niños y por primera vez sentía una paz absoluta. Ya no había sombras, ni amenazas, solo las risas, el viento y la vida. Habían atravesado lo imposible, y por fin, estaban libres. Habían pasado 3 años desde aquel último capítulo de sus vidas. Esa historia que durante tanto tiempo pareció un laberinto sin salida, ahora era solo un recuerdo lejano, aún vivo en la memoria, pero ya sin el peso que un día cargó. Era una mañana de otoño en Hartford. Las hojas anaranjadas cubrían las aceras mientras Claire paseaba empujando el cochecito de Ethan, ahora un niño curioso de cabello castaño y mirada vivaz. Nick caminaba a su lado, llevando una pequeña mochila, con juguetes. Papá, mira el pajarito, exclamó Ethan, señalando hacia el cielo. Nick sonrió. Te está dando los buenos días, campeón. Claire los observó con una sonrisa serena. Su rutina ahora era simple, tranquila. Finalmente, en el otro extremo del parque, Sylvie los esperaba, sentada en un banco, observando a Lily jugar en el arenero. Al verlos acercarse, Sylvie sonrió ampliamente. Mira quiénes llegaron, Lily. La niña corrió hacia Ethan, abrazándose como si siempre hubieran sido verdaderos hermanos. Nick y Claire se sentaron junto a Sylvie. ¿Cómo estás?, preguntó Claire. Bien, muy bien, respondió Sylvie. Terminé mi carrera de enfermería el mes pasado. Ya conseguí un trabajo fijo en el hospital. Claire le apretó la mano. Sylvie, eso es maravilloso. Sylvie asintió, emocionada. Después de todo lo que pasamos, a veces es extraño vivir sin esa tensión constante. Todavía hay noches en que me despierto esperando algún mensaje, pero pasa rápido. Nick añadió, todos cargamos un poco de ese peso, pero ya no nos controla. Sylvie miró a Ethan, que jugaba despreocupadamente con Lily, y sonrió. Verlos juntos siempre me emociona. Aunque sé que es hijo de ustedes, siento que tengo una conexión especial con él, algo único. Claire contuvo las lágrimas. Y la tienes, siempre la tendrás. No solo lo trajiste al mundo, nos diste la oportunidad de vivir algo que creíamos imposible. Nick agregó,
fuiste parte de nuestra familia cuando más lo necesitamos, y siempre lo serás. El pasado, con todos sus conflictos y amenazas, finalmente, había quedado como una historia solo de ellos. No hubo más reportajes, ninguna nueva extorsión. La promesa hecha en aquel último acuerdo fue cumplida. Blake desapareció del mapa, ningún rastro, ningún intento de volver. Como si finalmente hubiera entendido que cruzar esa línea nuevamente sería demasiado costoso. Esa noche, ya en casa, Nick y Claire acostaron a Ethan. El niño, medio dormido, sujetaba el dedo de su madre con fuerza. «Mamá, ¿me cuentas otra vez cómo llegué aquí?», pidió con voz bajita. Claire miró a Nick, y ambos sonrieron. «Claro, mi amor». Se sentó al borde de la cama y comenzó la historia que, con el tiempo, se había vuelto un ritual. Un día, papá y mamá soñaban mucho con tener un hijo, pero el camino fue difícil. Intentamos de muchas maneras, sufrimos un poco, lloramos, pero nunca nos rendimos. Y entonces, apareció una persona muy especial que nos ayudó. Ella te cuidó en su pancita con todo el amor del mundo, hasta que llegó el gran día y naciste fuerte y sano. Ethan bostezó. «Y yo soy su regalo, el regalo más grande de todos», susurró Claire, besando su frente. Nick le acarició el cabello. «Y ahora es hora de dormir, campeón». Una vez que Ethan se quedó dormido, la pareja salió a la terraza, como solían hacer en las noches tranquilas. Durante unos minutos, permanecieron en silencio, contemplando el cielo estrellado. Entonces Claire habló, con la voz cargada de emoción. «A veces me pregunto si todo lo que vivimos fue una prueba. Quizás fue para transformarnos», respondió Nick. «Cruzamos todos los límites, Claire, éticos, emocionales, financieros, pero sobrevivimos, y vencimos». Claire asintió. «Y lo más hermoso es que, incluso en las decisiones más difíciles, siempre estuvimos juntos. Nunca fuimos perfectos, pero fuimos un equipo». Nick sonrió. «Y ahora tenemos el resultado más puro de todo eso durmiendo allá dentro». Claire apoyó su cabeza en el hombro de Nick. «Ahora sí puedo respirar». Nick la rodeó con el brazo, abrazándola fuerte. «Ahora, sí, amor, ahora sí». Y así, el capítulo más turbulento de sus vidas quedó definitivamente en el pasado. Lo que quedó fue lo esencial, amor, superación, una familia reconstruida y un pequeño niño que un día conocería toda la verdad con orgullo, no como una mancha, sino como prueba de que sus padres atravesaron lo imposible para tenerlo en sus brazos. Porque algunas historias no son perfectas, pero son, sin duda, extraordinarias. Si te ha gustado la historia de hoy, deja tu like y cuéntanos tu historia en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias.